Hola, bienvenidos a Revelación para hoy. Este programa es preparado por un grupo de hermanos laicos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el propósito de compartir contigo la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea para ti un beneficio que traiga refrigerio a tu alma, beneficio a tu vida, a tu salud, a tu familia también. Así que te invitamos a que te quedes esta media hora con nosotros aquí en Revelación para hoy. En esta ocasión, el pastor Raúl Nazario nos trae un tema muy bueno, muy particular: seguridad en Jesús. Vamos a estar estudiando algunos versículos de la Biblia, los cuales nos ayudan a aumentar esa confianza que tenemos en Jesús y la bendición que Dios tiene para ti y para cada uno de nosotros al estudiar su palabra. Así que quédate con nosotros en Revelación para hoy. Antes de comenzar, te invito a tener una palabra de oración. Estemos en reverencia para orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites llegar a la presencia de las personas que nos están viendo en esta ocasión, y queremos que tú puedas ser de bendición para cada uno de ellos. Bendice al pastor Nazario, que tu Espíritu Santo dirija sus palabras para que sean de bendición para cada uno. Rogamos estas cosas en los méritos que hay en tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Estamos regalando un libro, el libro El Camino a Cristo. Así que aparece la información en pantalla para que te comuniques con nosotros, nos llames o nos escribas y así hacerte llegar este libro a vuelta de correo para que tú puedas estudiar la palabra de Dios y así aumentar tu conocimiento de la palabra de Dios. Así que llámanos, escríbenos para hacerte llegar este libro a vuelta de correo. Bueno, sin más, quiero dejar con ustedes entonces al pastor Nazario con el tema de hoy: seguridad en Jesús. Dios te bendiga. Gracias, David, por esta linda oportunidad que nuevamente nos da de compartir las lindas bendiciones del cielo. En este día vamos a compartir la palabra del Señor, un tema que lleva como título seguridad en Jesús. Y quisiera, a manera de introducción, que estudiáramos un poquito la historia de este personaje llamado Gedeón, no completa, obviamente, debido al tiempo, pero quisiera que en un momento dado fuéramos a la palabra del Señor. Pero quiero darle un contexto. Gedeón es catalogado uno de los jueces en el tiempo de Israel. Y menciona la palabra del Señor que los madianitas habían invadido Israel y lo tenían básicamente esclavizados. Cada vez que había una cosecha, venían los madianitas, dice la Biblia, como langostas, y tomaban todas las cosechas que los israelitas habían sembrado y los dejaban sin nada y los empobrecían. Dentro de ese contexto que estamos mencionando es que entra a escena la historia de Gedeón. Y Gedeón estaba escondido, aventando el trigo en un lagar. ¿Por qué en un lagar? Lagar es para uvas, pero no era tiempo de uvas. Por lo tanto, él se escondió en ese lugar para poder aventar el trigo para que los madianitas no lo vieran y le quitaran el poco alimento que él estaba sacando del trigo que estaba aventando. Y en ese momento dice la palabra del Señor que es el mismo ángel de Jehová que se le presenta. Así que te invito a que busques en la palabra del Señor, Jueces capítulo 6, versículos 12 y 13, donde está una pregunta fundamental que queremos tomar como introducción al tema en este día. Así que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 6, versículos 12 y 13. ¿Qué nos dice allí, David, la palabra del Señor? Sí, leo, dice así: cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de madianitas. Es bien interesante que la palabra del Señor presenta allí a Gedeón que está escondido y de momento aparece el ángel de Jehová. Regularmente cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, en muchas ocasiones se refiere al mismo Jesús. Y aparece allí el ángel de Jehová y le dice: tú eres un varón esforzado y valiente. Como un hombre que está escondido es un varón esforzado y valiente. Tenemos que tomar el contexto. Él estaba arriesgando su vida al estar aventando el trigo, al estar escondiendo el alimento para tener sustento de él y de su familia. Y en ese momento, cuando Dios le llama varón esforzado y valiente, sale del corazón
de Gedeón una pregunta que seguramente tú y yo en muchas ocasiones no la hemos hecho. Es una pregunta que a veces llega a nuestra mente en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Y tenemos que tomar en cuenta que allí estaba Gedeón en un momento de dificultad. Su pueblo estaba esclavizado, estaba pasando hambre, él estaba escondido, vivía en temor de que en algún momento fuese sorprendido. Por lo tanto, en ese momento surge esa pregunta que tú y yo en muchas ocasiones también la hemos hecho. Y dice allí la palabra del Señor, como bien leyó David, él hace la pregunta, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando por una situación difícil? Es lo que le está diciendo. Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy sufriendo? Si Dios está conmigo, ¿por qué me están pasando estas cosas que no puedo entender? Y más aún va más allá cuando él dice, ¿dónde están las maravillas de Dios? ¿Dónde está ese Dios que sacó a su pueblo de Egipto? ¿Dónde está ese Dios que nos ha dado la victoria en tantas ocasiones? Y ahora estamos, dice allí, la palabra del Señor nos ha entregado en manos de los madianitas. Él se sentía en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, en ese momento de persecución en su vida, preguntándose, ¿dónde está Dios? Seguramente tú y yo nos hemos hecho la misma pregunta. ¿Dónde está Dios en el momento en que lo necesito? ¿Dónde está Dios en el momento de la dificultad? Tenemos que tomar en cuenta dos cosas bien importantes. Número uno, en este caso, el caso de Gedeón, está sufriendo las consecuencias de haber dejado a Dios. De hecho, los madianitas entran porque dice la palabra del Señor que ellos abandonaron a Dios, salieron de ese campo de protección y por lo tanto cayeron en manos de los madianitas. Pero Dios, aún en su misericordia, quería alcanzarlos, quería nuevamente traerlos a su redil. A veces también pueden ser cosas que no entendemos. A veces nos suceden situaciones y decimos, ¿pero por qué? Si todo lo he hecho correctamente, todo lo he hecho bien. Esas son las cosas que a veces están en las manos de Dios, que nosotros no podemos entender. Pero el plan de Dios, que es tan grande y maravilloso, está dentro de su plan, que aunque no entendamos, termina siendo para nuestro bienestar o termina siendo un acto de misericordia del Dios nuestro. Así que allí estaba Gedeón haciéndose esa pregunta. Allí estaba Gedeón preguntándose por qué, si Dios estaba con él, le estaba pasando esta situación de dificultad. Posiblemente, como bien te repito nuevamente, estés pasando una situación y estés haciéndote la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué sufro? ¿Por qué lloro? ¿Por qué paso necesidad? ¿Por qué hay injusticias en mi vida? Y ese por qué muchas veces nos lleva a desanimarnos y apartarnos de Dios. Pero Dios es un Dios de promesas y Dios te promete que está contigo. Dios te promete que está a tu lado y Dios te promete que no te dejará. Por lo tanto, te invito a que veamos una de esas lindas promesas que Dios tiene para con nosotros. Isaías, capítulo 41, y el versículo 10. Capítulo 41, el versículo 10, que David nos va a leer, nos va a dar una palabra de esperanza. ¿Cómo dice David esa linda palabra del Señor? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A mí me encanta ese versículo, porque me está dando una esperanza maravillosa en Cristo Jesús. Cuando leemos, mire qué interesante lo que dice la palabra del Señor, como lo leyó David, no temas. Gedeón estaba en temor. A veces tú y yo estamos en temor. Pero el Señor lo primero que te dice es no temas. No temas, entonces es sentir la seguridad de que Jesús está conmigo. El no temas es porque yo estoy contigo. No temas porque estoy a tu lado. No temas porque a pesar del dolor y de la angustia y el sufrimiento, yo estoy guiándote cada día. Y luego dice, no desmayes. El desmayar es cuando ya estás que te rindes, ya estás que caes, ya no puedes más, tus fuerzas se han agotado. Finalmente, no sabes qué va a pasar en el futuro. Sin embargo, dice allí, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y dice allí
que te esfuerzo. Pienso yo en ese momento que Dios te está diciendo, mira, estás casi a punto de caer, pero yo te estoy sosteniendo. Estás casi a punto de desmayar, pero te estoy llevando. Yo te esfuerzo, yo te estoy cuidando, yo te estoy protegiendo, yo te estoy cargando, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, dice allí, y usa una frase bien importante, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso es saber que en ese momento en el cual parece que el mundo entero cae, en ese momento cuando parece que ¿dónde está Dios cuando lo necesito? En ese momento Dios te dice, aunque tú no me veas, aunque tú no estés sintiendo en ese momento quizás mi presencia, yo estoy ahí. Te estoy cuidando, te estoy protegiendo, te estoy levantando aunque casi estés desmayando. Eso es lo que Dios hace en tu vida. Te lleva por el camino, te fortalece y te lleva a la patria celestial. Por lo tanto, en este día mi primera invitación es a que puedas sentir la seguridad de que hay un Dios que te esfuerza, que te cuida, que te sustenta con la diestra de su justicia. En otras palabras, con su mano derecha, Él te va a sostener, aún en el momento de dificultad, aún en el momento de dolor, aún que estés en el lugar donde pienses que no hay solución, allí está Dios, el que te sostiene, el que te cuida. Ante la pregunta de Dios, ¿dónde está ese Dios que hace grandes maravillas? Es el Dios de siempre, el Dios que está presente y que va a dar respuesta a tu oración, que va a dar consuelo a tu dolor, que va a darte paz aún en medio de aquello que es incomprensible, que ocurre y que nos afecta en nuestra vida diaria. Sabes que a veces sentimos que caemos donde ya no tenemos forma de salir y allí llega Dios. Nos dice el Salmo 40, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice allí David, el Salmo 40, versículos 1 y 2? Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sabes que en ese momento, cuando el salmista David está presentando este salmo, está escribiendo este salmo, obviamente es una experiencia que él estaba viviendo. Yo siempre he visto los salmos como una manera de expresión genuina y sincera de David y también de los otros salmistas. Y menciona allí, pacientemente esperé en Jehová. Él estaba esperando con paciencia en Jehová. Y dice la palabra del Señor que en ese momento se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios escucha. Dios está presente. Aunque tú y yo no lo podamos entender, aunque tú y yo no lo podamos comprender, Dios está presente en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación. Y dice allí, me hizo sacar del pozo de desesperación. Y en otras ocasiones hemos hablado acerca tal vez de este versículo, pero hoy quiero abundar un poquito más. ¿Qué puede ser ese pozo de desesperación? Desesperación porque hay cuentas por pagar y se está cumpliendo ya el día señalado para hacer mi pago y no tengo el dinero. Desesperación porque parece que económicamente todo cae encima y no tengo empleo. Desesperación porque acabo de recibir la noticia de que tengo una enfermedad terminal. Desesperación porque posiblemente tengo un hijo en las drogas y no sé qué hacer ya más con él. Desesperación porque he perdido un ser querido y siento que el mundo entero cae sobre mí. ¿Qué puede ser desesperado en tu vida que te haga caer en ese, dice allí, en ese pozo profundo, oscuro? Y dice allí la palabra del Señor, que es un lodo cenagoso donde no puedo asentar mi pie. Lo que está diciendo es, mira, estoy en un lugar donde, y cuando habla del lodo cenagoso, es básicamente es pararse y hundirse como una arena movediza donde él quería pararse, pero se seguía hundiendo, resbalaba y caía y desesperado quería salir. Básicamente es lo que allí el salmista David nos está diciendo. Estoy en un lugar donde trato, pero resbalo, caigo, me hundo, me ensucio en este lodo. Y en medio de esa desesperación, dice la palabra del Señor, que el Señor lo sacó de ese lugar,
de ese pozo de la desesperación, de ese pozo donde él se sentía que ya no había alternativa en su vida. Y sabes, en estos momentos quiero hacer un acto para decirte que hay alternativas para tu vida, hay alternativas para tú seguir adelante, a pesar de que te sientes en el pozo de la desesperación. Allí Dios está presente. Aunque sientas que estás resbalando, aunque sientes que quieres avanzar y te sientes estancado, Dios está presente. Y dice allí que te levanta y te pones sobre la roca. Y ahora el versículo 4 nos da la clave del éxito de David al sentir que Dios lo había sacado de ese pozo de desesperación y lo había colocado sobre la roca que es Cristo Jesús. David, ¿qué nos dice allí el Salmo 40, ahora el versículo 4? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice allí en ese momento, bienaventurado. Bienaventurado y feliz el hombre que puso en Jehová su confianza. Yo sé que a veces es difícil. Yo sé que a veces estamos viendo tanta dificultad, tanto problema, que se nos hace imposible ver a Dios. Yo sé que es difícil a veces creer cuando realmente el mundo se me cae encima. Pero es el momento, como dice la palabra del Señor, de depositar nuestra confianza, de depositar nuestra vida en las manos de Dios. Como dice allí, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Hoy mi invitación para ti es que en medio de la desesperación, en medio de la pregunta, ¿por qué suceden las cosas?, puedas tener la seguridad de que Jesús está a tu lado, de que puedas confiar en Él y que puedas darle todas tus cargas para que Él pueda llevarlas sobre sí y sacarte del pozo de la desesperación y llevarte a la luz de su presencia y a la victoria de una vida que pertenece completamente al Señor. Yo no sé por qué estás pasando. Yo no sé la situación que estés viviendo. Yo no sé si aún pasa por tu mente el terminar tu vida, pero hoy no es el terminar de tu vida. Hoy puede ser el comienzo de tu vida confiando en el Todopoderoso. De hecho, el salmista termina en el versículo 17 dándonos a nosotros nuevamente la seguridad de que estamos en las manos de Dios. ¿Qué nos dice David allí, ese versículo 17 del Salmo 40? Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Dice allí la palabra del Señor, aunque afligido. Él estaba afligido. David se sentía en el pozo de desesperación. David estaba en angustia, en tristeza. Pero dice, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Él sabía que estaba en el pensamiento de Dios. Él sabía que a pesar de la dificultad, Dios no lo había abandonado. Él sabía que a pesar de que lágrimas posiblemente salían de su rostro, Dios no lo había dejado. Él sabía que tenía un Dios como presenta allí. Jehová pensará en mí. Y dice allí, mi ayuda y mi libertador. En otras palabras, si se sentía prisionero, allí llegó el libertador. Si se sentía necesitado, allí llegó el que ayuda. Si se sentía decaído, allí llegó el que sostiene. Dice allí y termina su oración, Dios mío, no te tardes. Él sabía que Dios en su momento iba a llegar. Él sabía que Dios en su momento iba a intervenir. Todo está en la confianza que podemos depositar en nuestro Dios y nuestro Salvador Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy, en este día, en este instante, en este momento, no importa lo que estés viviendo, sabiendo que posiblemente sea una situación de mucha dificultad y dolor, no importa que estés pasando por esa dificultad, confía en Dios, confía en Dios. Deposita tu confianza en aquel que piensa en ti. Deposita tu confianza en aquel que está pendiente a los más pequeños detalles de tu vida, que aunque a veces parezca que todo es injusto y aunque a veces parezca que aún Dios es injusto, Dios es justo de tal manera que tiene cuidado con nosotros de tanto y tanto y tanto,
que quiero llevarte a este versículo de Mateo, el capítulo 10 y el versículo 30, porque ese versículo nos dice a nosotros que nuestro Dios está pendiente aún de los pequeños detalles de nuestras vidas. ¿Y qué dice allí el libro de Mateo, capítulo 10, el versículo 30, David? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Pues bien, aún nuestros cabellos están todos contados. Así que dice la palabra del Señor que aún nuestros cabellos están contados. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios sabe cuando una hoja cae. Dios sabe cuando un cabello cae. Dios conoce el dolor, la desesperación y en su momento ha de intervenir. Pero sabes, Dios ha de intervenir si tú le permites que intervenga en tu vida. No es un reproche hacia Dios. No es una pelea hacia Dios. Es decirle, Señor, estoy pasando esto, no entiendo, me duele, estoy sufriendo, necesito que intervengas. No es desafiar a Dios, es confiar en Dios. A veces cometemos el error de desafiar a Dios, de pelear con Dios, de decirle, Señor, eres injusto conmigo y me pasa esto, es tu culpa, porque regularmente tendemos a echar la culpa a Dios. ¿Qué tal si cambiamos la actitud de decir, Señor, yo estoy pasando por una situación difícil, yo estoy sufriendo, yo estoy necesitado, yo estoy decaído, pero quiero confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en tu presencia. A veces nos desesperamos tanto que nuestra voz se enronquece, pero Dios está presente. De hecho, quiero llevarte ahí al Salmo 69. Y en el Salmo 69, precisamente, el mismo salmista nos presenta que en muchas ocasiones se ha sentido que su voz se ha enronquecido, se ha sentido que se ha cansado de llamar. Y en el Salmo 69, del 1 al 3, David, ¿qué nos dice allí la Sagrada Escritura? La palabra del Señor. Salmo 69, del 1 al 3. Sálvame, Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He llegado hasta lo profundo de las aguas, y la corriente me arrastra. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Sabes que nuevamente, y estamos hablando de David, menciona allí, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Él se sentía que se estaba ahogando. Yo no sé si sientes a veces que los problemas, las dificultades ahogan tu vida. Y menciona en aquel momento allí, estoy hundido nuevamente en un cieno profundo donde no puedo hacer pie. Nuevamente él se siente que está básicamente hundiéndose cada día, cada vez que lucha se va hundiendo más. Y dice allí, las corrientes me han negado, o sea, me estoy ahogando. Cansado estoy de llamar, como aquella persona que pide auxilio y se está ahogando y pide auxilio y grita desesperadamente. Dice, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Él se sentía ya decaído, se sentía ya que no podía y no tenía fuerzas. Sin embargo, en este mismo salmo, ahora en el versículo 32 de la palabra del Señor, aquí del Salmo 69, ¿qué nos dice David, ese salmo? Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Qué lindo es que en el momento de desesperación, aunque David se sentía enronquecido, tenía la confianza de que Dios estaba presente. Por eso en el versículo 30 dice, y agradará a Jehová, versículo 32, perdón, dice, lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. En otras palabras, el Dios maravilloso y todopoderoso te dice, en mí está la vida, en mi presencia está la fortaleza. Tal vez no puedas entender, tal vez se sientas decaído, tal vez sienta que el mundo se cae encima, pero déjame decirte, te dice el Señor, que estoy presente en tu vida, que voy a intervenir si me lo permites. Y ahí es que viene la parte clave y la parte más importante de lo que estamos conversando en este día. Tienes que permitirle a Dios que haga la obra. Tienes que permitirle a Dios que entre en tu vida. Tienes que permitirle a Dios y confiar en que Él ha de obrar. Tienes que permitirle a Dios que
en medio del problema puedas confiar en que ese Dios va a obrar conforme a su voluntad. Posiblemente las cosas no terminen como tú quieres, pero terminarán para tu bienestar porque Dios te ama, porque Dios te cuida, porque Dios te bendice. ¿Qué tal si tomamos en nuestra vida un momento de reflexión y decimos, Señor Jesús, ayúdame a confiar en ti? Ayúdame ante la pregunta, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? A creer que estás presente, a creer que ese Dios aún hace maravillas. Siéntete en la seguridad de que estás en las manos de Jesús. ¿Qué tal si oramos? Le pedimos a Dios del cielo que nos bendiga y le pedimos a Dios del cielo que nos dirija a tener seguridad en sus brazos de amor. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos. Te agradecemos por esta oportunidad de estar delante de ti. Te agradecemos porque en medio del dolor, de la angustia y la dificultad, te haces presente y estás allí. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Si hay alguien en este día que está pasando por una necesidad o ha pasado por una situación o una circunstancia difícil, que se siente en el pozo de la desesperación, que se siente que está ahogando, que se siente que la vida es injusta, que se siente sin fuerza, que pueda ver en las manos del Señor la mano poderosa que lo sostiene, que lo guía, y ese Dios que lo llevará en sus brazos hacia puerto seguro. Gracias, Señor, porque sé que una vida será tocada en este día. Una vida será consolada en este momento, porque tu Espíritu es poderoso y llega a los corazones. Nuevamente, te suplicamos tu bendición y gracias por estar presente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios y al pastor Nazario por este interesante tema que nos trajo en esta ocasión, seguridad en Jesús. Así que te invitamos a que tú puedas entrar en esa relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, que tú puedas aceptar esa invitación que Él nos hace y así cada día estemos cerca de Él. Comienza estudiando un poco de la palabra de Dios. Te podemos ofrecer el libro El Camino a Cristo y otros materiales que cuenta la Iglesia Adventista para que puedas estudiar la palabra de Dios de una manera sencilla, de una manera organizada y así puedas obtener el mayor beneficio de ella para tu vida. Comunícate con nosotros, aparece la información en pantalla. No dejes de llamarnos. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Hasta la próxima.